Buenos días y gracias por abrir este espacio para conversar sobre un tema que hoy está presente prácticamente en todas las escuelas, la inteligencia artificial en educación. Quiero comenzar con una idea muy clara. No vengo a hablarles de herramientas, no vengo a presentar una lista de plataformas ni a decirles cuál está de moda, ni a prometer soluciones mágicas. Vengo a hablar de algo mucho más importante, de lo que pasa antes de elegir cualquier herramienta. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial en la escuela, en realidad no estamos hablando solo de tecnología. Estamos hablando de decisiones pedagógicas. Estamos hablando de aprendizaje. Estamos hablando de que queremos que nuestros alumnos comprendan, desarrollen y sean capaces de hacer por sí mismos. Y ese precisamente es el punto central de esta conversación. La tecnología puede avanzar muy rápido, puede ofrecernos respuestas inmediatas, materiales listos, actividades sugeridas, incluso productos aparentemente terminados. Pero la pregunta de fondo sigue siendo humana y educativa. ¿Qué lugar le vamos a dar nosotros como escuela y como docentes dentro del proceso de aprendizaje? Hoy, más que nunca, el reto no es subirse a la tendencia, el reto es mantener el criterio, no incorporar inteligencia artificial por presión, por moda o por miedo a quedarnos atrás, sino hacerlo con sentido, con marco y con coherencia. Por eso, esta presentación no plantea una postura extrema. No se trata de idealizar la idea en la IA ni de rechazarla automáticamente. Se trata de pensarla bien, de integrarla con responsabilidad, de toma de decisiones que protejan lo más importante, el aprendizaje de nuestros estudiantes y el papel formativo de la escuela. La tecnología es la herramienta, pero el criterio sigue siendo nuestro. Muy a menudo la conversación empieza mal planteada. La pregunta que escuchamos en muchos centros es ¿qué inteligencia artificial usamos? O ¿cuál es la plataforma que conviene contratar? Y aunque esa pregunta parece lógica, en realidad no es la primera que deberíamos hacernos. La pregunta importante no es qué IA uso. La pregunta importante es ¿para qué la estoy usando? Y todavía más importante, ¿qué está aprendiendo realmente mi alumno cuando esa herramienta interviene? Porque una misma herramienta puede tener efectos complementarmente distintos según cómo se utilice. No es lo mismo usar IA para apoyar la planeación docente que usarla para resolver al alumno una tarea. No es lo mismo plantearla para generar ideas iniciales que permitir que sustituya procesos de pensamiento que el estudiante sí tendría que realizar. En otras palabras, la herramienta no define por sí sola el valor educativo de su uso, lo define la intención pedagógica. Por eso, antes de incorporar cualquier solución tecnológica, una escuela necesita responder con claridad preguntas como estas. ¿Qué problema queremos resolver? ¿Qué procesos queremos fortalecer? ¿Qué parte del aprendizaje debe seguir siendo irrenunciablemente humano? ¿Y qué sí puede apoyarse con tecnología sin vaciar de sentido la experiencia de aprender? Si una escuela no tiene clara esa respuesta, corre un riesgo importante. Empezar por improvisar con tecnología cara. Comprar, probar, prohibir, cambiar, volver a probar, sin un rumbo definido. Y cuando eso pasa, la IA deja de ser una oportunidad y se convierte en una fuente más de ruido, de presión y de confusión. Por eso conviene detenernos aquí y antes de buscar herramientas conviene construir un cierto criterio. Antes de hablar de plataformas conviene hablar de propósito y antes de hablar de innovación conviene hablar de aprendizaje, porque al final lo relevante no es que la escuela tenga IA, lo relevante es que la escuela sepa qué hacer con ella.
Si hacemos un diagnóstico honesto, lo que suele ocurrir en muchos centros educativos es algo muy parecido a esto. Hay un docente que usa inteligencia artificial con entusiasmo, porque la ve como una oportunidad. Hay otro que la evita, porque no termina de confiar en ella. Hay otro que la prohíbe directamente, porque teme sus riesgos. Y hay también quien la utiliza sin tener del todo claro para qué, simplemente porque siente que ya no puede ignorarla. Y quiero subrayar algo importante. Esto no ocurre por falta de compromiso docente, ocurre porque la tecnología llegó muy rápido, porque las preguntas son nuevas y porque muchas escuelas todavía no han tenido tiempo, el espacio o el acompañamiento para construir una postura compartida. El problema no es que existan distintas miradas, eso es natural. El problema es que aparece cuando cada docente toma decisiones completamente aisladas sobre algo que impacta al conjunto del alumnado. Porque entonces el estudiante recibe mensajes contradictorios. En una clase se le permite usar IA, en otra se le sanciona, en una materia se considera apoyo, en otra se interpreta como trampa, en una tarea se valora el resultado y en otra se valora el proceso. Para el alumno y también para las familias eso genera incertidumbre. Y no es integración, eso es desorden. Integrar no significa simplemente que la IA ya está presente. Integrar significa que existe una intención común, unos criterios mínimos compartidos y una lógica institucional que le da coherencia a las decisiones del aula. Por eso, uno de los primeros pasos no es enseñar 20 herramientas nuevas, es mirar con honestidad dónde estamos, qué está pasando realmente en nuestro centro, qué prácticas ya existen, qué preocupaciones están abiertas, qué contradicciones se están normalizando y qué conversaciones seguimos posponiendo. El punto de partida no debe ser la prisa, debe ser el diagnóstico real, porque solo desde esa claridad se puede avanzar con orden, con seguridad y con sentido pedagógico. Un aspecto clave en esta conversación es entender que la inteligencia artificial no entra igual en todas las etapas educativas. No podemos abordar la misma manera la primaria y la secundaria, porque el punto de partida del alumno no es el mismo. En primaria, muchas veces el alumno no usa directamente la IA, pero su entorno sí. La familia puede recurrir a ella para explicar una tarea, para resumir un texto, para corregir una redacción o incluso para entregar una respuesta ya resuelta. Es decir, la IA ya está entrando al proceso de aprendizaje, aunque no siempre lo haga por la puerta del aula. Eso cambia algo muy importante. El aprendizaje ya no ocurre solamente en la escuela, también está siendo mediado en casa por herramientas cuyo uso muchas veces no tiene un criterio educativo claro. Por eso en primaria la integración no pasa solo por el alumno, pasa sobre todo por acompañar al adulto, al docente y también a la familia. En cambio, en secundaria el escenario es distinto. Aquí el alumno ya está ahí, ya usa IA directamente o indirectamente, ya sabe que existe, ya la consulta desde su celular, desde su casa o entre compañeros. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. Cuando pedimos un trabajo, ¿qué estamos evaluando realmente? Si la tarea puede ser generada por una herramienta en pocos segundos, el problema no es solamente que exista la IA. El problema es que quizá esa tarea no ha sido rediseñada. Quizá seguimos pidiendo productos que ya no garantizan el pensamiento, comprensión ni autoría real. Esto no significa que todo deba cambiar de golpe, pero sí significa que necesitamos distinguir bien entre etapas y necesidades. En primaria, el foco está en el entorno adulto, en el acompañamiento. En secundaria, el foco está en rediseñar tareas, revisar la evaluación y fortalecer el criterio del estudiante. A veces hablamos de la escuela
como si fuera un espacio homogéneo, pero no lo es. Cada etapa tiene sus desafíos distintos y actuar con criterio también significa reconocer esas diferencias y evitar respuestas generales para problemas que no son iguales. La integración de la inteligencia artificial empieza cuando dejamos de pensar en soluciones únicas y empezamos a responder a la realidad concreta de cada nivel educativo. En primaria, esta pregunta es esencialmente importante. ¿Todo lo que es posible hacer con inteligencia artificial es conveniente desde el punto de vista educativo? Pensemos en una situación muy cotidiana. Un niño no entiende un ejercicio, antes la familia trataba de explicarlo, preguntaba, acompañaba, buscaba otra manera de ayudar. Hoy, con mucha facilidad, puede abrir una herramienta de IA y obtener una respuesta perfecta en segundos. Aparentemente, a primera vista, parece una ayuda eficiente y en algunos casos puede parecer incluso una solución práctica, pero la pregunta educativa sigue siendo la misma. ¿Qué aprendió el alumno? ¿Comprendió el procedimiento? ¿Desarrolló lenguaje, razonamiento, paciencia, autonomía? ¿O simplemente recibió una respuesta correcta? Aquí está uno de los grandes retos de primaria. La IA puede resolver muy bien lo inmediato, pero la educación no se reduce a resolver lo inmediato. La educación también consiste en acompañar procesos, tolerar la dificultad, construir comprensión y desarrollar hábitos mentales que no se forman con respuestas instantáneas. Por eso, en primaria, integrar IA no significa poner herramientas al alcance sin más. Significa acompañar al adulto, significa ayudar al docente y a familias a distinguir entre apoyar y sustituir, entre orientar y resolver, entre facilitar el aprendizaje o vaciarlo de experiencia. La conversación con las familias se vuelve fundamental, no desde la desconfianza ni desde el juicio, sino desde la claridad. Necesitamos poder decirles algo tan sencillo como esto. No toda ayuda favorece el aprendizaje y no toda respuesta correcta implica comprensión. En esta etapa, el criterio institucional es decisivo. La escuela necesita orientar cómo sí se puede usar la IA en casa, qué límites conviene poner y qué tipo de apoyo es pedagógicamente valioso y qué prácticas pueden perjudicar, aunque parezcan útiles a corto plazo, porque en primaria no basta con que la tecnología funcione. Lo que importa es que el aprendizaje siga ocurriendo de verdad. Cuando una escuela empieza a incorporar inteligencia artificial sin un marco claro, suelen aparecer 4 errores muy frecuentes. El primero es confundir uso con integración. Que una herramienta ya se esté usando no significa que esté integrada pedagógicamente. Usarla puede ser simplemente que cada quien la prueba como puede integrarla. En cambio, implica que su presencia responde a un propósito formativo, a criterios compartidos y a decisiones conscientes. No es lo mismo tener una tecnología en circulación que tener una estrategia educativa. El segundo es no tocar la evaluación. Este punto es central. Si la evaluación no cambia, muchas veces lo único que cambia es quien hace el trabajo. Y entonces el producto final deja de ser una evidencia confiable del aprendizaje del alumno. Esto nos obliga a revisar qué pedimos, cómo lo pedimos, qué parte del proceso observamos y qué evidencias realmente nos permiten saber si hubo comprensión, juicio y trabajo intelectual propio. El tercer error es que cada docente avance por su cuenta. Aunque la intención sea buena, esa ruta genera mensajes contradictorios para el alumno y las familias. La inteligencia artificial no puede quedar únicamente en una decisión individual, en algo que afecta la cultura del aprendizaje del centro.
Se necesita coherencia mínima, criterios, acuerdos, lenguaje común y líneas de actuación compartidas. Y el cuarto error es prohibir en lugar de rediseñar. Prohibir puede dar una sensación momentánea de control, pero no resuelve el problema. La IA no desaparece porque la ignoremos. Muchas veces solo cambia de lugar. Deja de verse, pero sigue usándose. Y cuando eso pasa, lo que podemos perder no es la herramienta, sino la oportunidad de buscar su uso. Por eso, quizá la tarea más importante no es decidir entre permitir o prohibir. La tarea más importante es rediseñar. Rediseñar actividades, rediseñar evidencias, rediseñar conversaciones, la manera en que entendemos el trabajo escolar en este nuevo contexto. La IA es una herramienta. No olvidemos que el criterio sigue siendo del centro. Y justamente por eso el foco no debe ponerse solo en el resultado, sino en qué queremos formar cuando enseñemos. Frente a todo esto aparece una preocupación comprensible. Si la IA ya responde, resume, explica y genera contenido, entonces, ¿qué pasa con el papel del docente? La respuesta es muy importante. La IA no elimina al docente, lo que hace es redefinir su función y en muchos sentidos volverla todavía más valiosa. ¿Por qué? Porque cuando una herramienta puede ofrecer información, sugerencias o productos rápidos, el verdadero valor pedagógico del docente se desplaza hacia aquello que ninguna herramienta puede sustituir plenamente. El docente diseña el aprendizaje, es decir, crea situaciones donde el alumno no solo recupera información, sino que también tiene que pensar, comparar, argumentar, decidir, justificar y construir sentido. El docente guía el criterio, ayuda al estudiante a cuestionar respuestas, a detectar errores, a distinguir lo superficial de lo profundo y a reconocer sesgos, a preguntar mejor y a no dar por válida cualquier salida solo porque suena convincente. El docente evalúa el proceso, no solo observa el producto final, sino cómo llegó el alumno hasta ahí, qué decisiones tomó, qué comprendió, qué dificultades enfrentó, qué necesita fortalecer. Esa mirada formativa sigue siendo profundamente humana. De hecho, bien utilizada, la IA puede liberar tiempo de ciertas tareas mecánicas o repetitivas, pero ese tiempo ahorrado no debería de llevarnos a alejar del alumno, sino justamente lo contrario, a estar más presentes, a observar mejor, a intervenir con más precisión, a acompañar de una manera más cercana. En este escenario, el docente no pierde relevancia, gana responsabilidad distinta. Ser quien sostiene el sentido educativo en medio de un contexto tecnológico cada vez más acelerado. Y eso exige formación, sí, pero sobre todo exige reconocimiento, porque ninguna escuela va a integrar bien la IA si no fortalece antes el criterio profesional de quienes enseñan todos los días. Llegados a este punto, conviene preguntarnos cómo debería avanzar una escuela en este tema. Y aquí la propuesta es muy clara. No necesitamos formación de catálogo. No se trata de hacer una sesión donde se presenten muchas herramientas y después cada quien vea qué hace con ellas. Lo que se necesita es acompañamiento estructurado. El primer paso es un diagnóstico real. Antes de proponer soluciones hay que entender dónde está el centro, qué decisiones ya se están tomando, qué usos existen, qué preocupaciones circulan por los pasillos, qué nivel de claridad o confusión hay entre los docentes, coordinación y familias. El segundo paso es construir un marco compartido, es decir, definir qué se permite, con qué propósito, bajo qué criterios, cómo se evalúa y qué coherencia
quiere sostener la escuela, no como un documento decorativo, sino como una guía práctica para la toma de decisiones. El tercer paso es una implementación con criterio. Aquí sí entran las herramientas, pero al servicio del objetivo pedagógico, no al revés. Primero se define qué se quiere fortalecer, después se elige la herramienta que mejor responde a ese propósito. Y el cuarto paso es el acompañamiento. Un acompañamiento sostenido, porque un taller aislado no cambia la cultura de un centro. El cambio ocurre en el día a día, en la planeación, en la revisión de tareas, en la coordinación académica, en las dudas concretas que van apareciendo cuando la teoría se encuentra con la realidad. Esa es la diferencia entre una aproximación superficial y una integración seria. La primera muestra posibilidades, la segunda construye criterio institucional. Y en temas como este, donde las decisiones impactan directamente el aprendizaje, la evaluación y la relación con las familias, lo responsable no es correr, lo responsable es acompañar bien. Si tuviéramos que resumir toda esta conversación en una sola idea, sería esta: integrar IA no es instalar herramientas, es tomar decisiones que afectan al aprendizaje. Y esas decisiones requieren un marco, criterio y coherencia de centro. ¿Vale la pena detenernos un momento aquí? Porque esta frase concentra el corazón del mensaje. A veces pensamos que innovar es incorporar algo nuevo, pero en educación innovar de verdad no es solo añadir tecnología, es tomar mejores decisiones pedagógicas, es cuidar qué permanece, qué cambia y por qué cambia. Por eso, cuando una escuela decide integrar inteligencia artificial, no está únicamente adoptando recursos digitales, está definiendo cómo quiere enseñar, cómo quiere evaluar, qué entiende por ayuda legítima, qué papel asigna al docente, cómo orienta a las familias y qué tipo de aprendizaje considera valioso. Y eso no puede quedar librado al azar. La IA puede ser útil, puede abrir posibilidades reales, puede ahorrar tiempo, ofrecer apoyo y facilitar ciertas tareas, pero nada de eso sustituye la necesidad de un marco claro. Sin criterio, la herramienta manda. Con criterio, la escuela conduce. Y esa es probablemente la idea más importante para llevarnos hoy. La conversación sobre IA no empieza en la tecnología, empieza en la pedagogía. Para cerrar, me gustaría hacerlo con una invitación sencilla y honesta. Si en su centro este criterio ya está claro, excelente. Eso significa que ya existe una base sobre la cual seguir avanzando con seguridad y coherencia. Y si todavía no está del todo claro, no pasa nada. De hecho, esa es precisamente la conversación que vale la pena abrir ahora. No desde la prisa, no desde la presión, no desde la sensación de hay que tener todas las respuestas de inmediato, sino desde la responsabilidad educativa, de pensar bien antes de actuar. Porque este tema no se resuelve con una postura extrema, no se resuelve diciendo todo sí ni todo no. Se resuelve construyendo criterios compartidos, distinguiendo etapas, revisando la evaluación, acompañando al docente y poniendo siempre en el centro el aprendizaje del alumno. Hoy, más que nunca, la escuela necesita serenidad para decidir, necesita liderazgo pedagógico, necesita conversaciones claras entre docentes, equipos directivos y familias. Necesita recordar algo esencial. La tecnología puede ser muy poderosa, pero sigue siendo solo una herramienta. Como bien vengo diciendo, el criterio, la intención educativa y la responsabilidad de formar siguen siendo nuestros. Muchas gracias por
su tiempo, por la escucha y sobre todo por el trabajo que hacen durante todos los días en el aula. Y porque en medio de cualquier cambio tecnológico, la educación sigue dependiendo de personas que acompañan, observan, orientan y sostienen el aprendizaje con compromiso y humanidad. Siento no poderles acompañar personalmente durante estas jornadas debido al cambio de hora, puesto que me encuentro en España, pero ante cualquier duda, cualquier comentario, estaré abierta a recibirlos. Me pueden encontrar en LinkedIn por Estefanía Soler Climent y les dejaré mi correo de contacto. Ha sido un placer, muchas gracias y felices jornadas.